¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Todavía con la emoción a flor de piel por la clasificación del Real Madrid a cuartos de final, un partido complicado, difícil, en el que el Real Madrid, lo analizaremos durante el video, no desplegó su mejor juego, pero lo importante es que logró en la tanda de penaltis doblegar al Atlético de Madrid con la efectividad que suele tener el equipo blanco en este tipo de definiciones, y lo importante es eso, que el Real Madrid está en cuartos de final, que enfrentaremos al Arsenal en la siguiente ronda y que el Atlético de Madrid una vez más a llorar para casa. No empezaba bien el partido con ese gol tan tempranero, apenas a los 27 segundos que encajó el equipo blanco. Una jugada muy rápida en la que el Madrid no supo defender la segunda jugada y prácticamente cuando ni siquiera Ancelotti se había sentado en el banquillo ya estaba igualada la eliminatoria. El Real Madrid tuvo carácter para no venirse abajo después de ese gol tan tempranero y de perder la ventaja que había logrado en el Bernabéu. Sin embargo, empezó a tener el balón, pero no tuvo claridad. Fue el Atlético del Madrid el que, defendiéndose después de ese gol, como es clásico en el equipo de Simeone, que suele ser poco valiente, le gusta más defenderse que atacar, y a pesar de haber marcado ese gol tempranero, se puso en un bloque bajo, le regaló prácticamente el balón al Real Madrid, y el equipo blanco no tuvo profundidad. Es cierto que si podemos ver muchas imágenes del primer tiempo, incluso del segundo, de la prórroga, el Madrid teniendo el balón de un lado a otro, casi todo el equipo en campo rival, con el Atlético de Madrid muy replegado, pero que prácticamente el área era un territorio virgen, el Madrid no tenía profundidad, ni Vinicius, ni Mbappé, ni Rodrigo podían romper ese bloque tan bajo y tan férreo del Atlético de Madrid. Y sí es cierto que el equipo colchonero tuvo varios contragolpes, sobre todo con un Julián Álvarez, que fue uno de los jugadores de la eliminatoria. Luego, evidentemente, sería determinante también con ese penalti que le invalidaron por ese doble toque claramente que incurrió el jugador argentino, pero bueno, lo importante es que ahí el Madrid se hizo fuerte con un Thibaut Courtois que tuvo hasta tres remates peligrosos de Álvarez, incluso otro a Giovanni Simeone, también un centro chut de Griezmann. Y como es habitual en este tipo de eliminatorias, cuando el Madrid sufre, sale Courtois en defensa de la portería y bueno, hizo varias paradas el bueno de Thibaut Courtois para mantener ese 1-0, que al final le servirá al Madrid para mantener igualada la eliminatoria. Un 60% de posesión del Real Madrid, que dio hasta más de 800 pases en el partido, pero que solo produjeron a lo largo de 120 minutos tres remates a portería. Y aquí es donde evidentemente hoy se celebra la clasificación, es lo importante, se va a enfrentar al Arsenal en cuartos de final. El Madrid está una vez más entre los 8 mejores de su competición, porque es absolutamente el rey de Europa, pero hay mucho que corregir. El Madrid, insisto, tuvo el balón, primero con Tchouaméni y Modric en esa primera línea, en el doble pivote, luego con los cambios, pero careció de profundidad. Quizás la única acción en la que el Madrid logró tomar mal parada la defensa del Atlético de Madrid fue esa acción de Mbappé en el segundo tiempo, que evidentemente allí sí, un buen pase rápido de Bellingham en profundidad. Mbappé hizo su clásica galopada, se planteó en el área, forzó el penal del Lenglet y bueno, lamentablemente Vinicius no pudo transformar en la misma área donde luego se terminaron lanzando los penales en la definición. Bueno, el remate de Vinicius que no tuvo un buen partido, se le fue alto y allí el Madrid volvió a tener un golpe moral, pero sin embargo el equipo no se vino abajo. Quizás con los cambios el Madrid mejoró en esa etapa ya final del segundo tiempo y sobre todo en la prórroga. Una buena entrada de Camavinga, también de Brahim, con el paso de Valverde del lateral al centro del campo. Es cierto que el Madrid tuvo un poco más de presencia allí, ya Tchouaméni y Modric habían dado todo lo que tenían. Modric habiendo jugado 90 minutos la semana pasada o el fin de semana pasado contra el Rayo Vallecano, Tchouaméni ya tenía una amarilla y allí estuvo rápido Ancelotti con los cambios, refrescó esa doble línea o ese doble pivote con el ingreso sobre todo de Camavinga, que tuvo un muy buen partido, y de Valverde pasando a acompañarlo allí en la primera línea del centro del campo con el ingreso de Lucas Vázquez como lateral. En ese momento el Madrid empezó a tener un poco más de profundidad por esa banda derecha, con Lucas, con Brahim, que ingresó también posteriormente, el propio Valverde que jugaba en ese sector del campo, y quizás se hizo con el control del partido, quizás con un poco más de profundidad, pero insisto, la defensa tan replegada y tan férrea del Atlético de Madrid no permitía libertades y bueno, prácticamente los dos entrenadores daban por bueno el resultado y así se llegó a la prórroga en la que el Madrid volvió a llevar la iniciativa, pero ya con un cansancio evidente. Mbappé lo había dado todo sin mucha claridad. Vinicius, bueno, es cierto que después el penalti fallado no tuvo ese ímpetu, lamentablemente no se logró recuperar ese golpe y bueno, no hubo más nada que llegar a los penaltis, donde una vez más se demostró que Dios es madridista, Dios es blanco. El fallo de Julián Álvarez increíble por ese doble toque que afortunadamente el VAR y el propio Marcini que lo revisaron y terminaron decidiendo que era claro un penalti que había que invalidarlo. Luego lamentablemente vino el fallo de Lucas Vázquez, que sabemos que en estas tandas le ha dado muchas alegrías al Real Madrid, pero su remate no fue positivo y bueno, luego vino el fallo de Marcos Llorente, un canterano del Real Madrid que bueno, al igual que Juanfran en aquella ocasión le hizo un favor a su ex equipo o al equipo del que surgió y bueno, se terminó con otra vez
al igual que el año pasado contra el Manchester City. Antonio Rüdiger con el último cobro y ya hubo tiempo para la celebración en el Metropolitano, como suele ser habitual cuando el Madrid enfrenta al Atlético en la Liga de Campeones. Más allá de que lo importante es la clasificación y estar ya en cuartos de final donde enfrentaremos al Arsenal, el Real Madrid tiene mucho que corregir, no solo en la función ofensiva, en el ataque, cuando se enfrenta a un equipo tan replegado, sino también incluso en actitud. Vimos cómo el equipo volvió a partirse otra vez, con los delanteros muy lejos de los centrocampistas. El Atlético de Madrid aprovechó mucho la segunda jugada, si bien, insisto, jugó mucho a la defensa en bloque bajo. Cada vez que enviaban un balón largo, el Madrid tuvo problemas para recuperar esa segunda jugada y así se generaron muchos ataques, insisto, con los remates de Julián Álvarez, un delantero potentísimo, que con solo medio metro, como ya demostró en la ida en el Bernabéu, si le das medio metro, te puede crear una ocasión, un remate a portería. Allí respondió bien Courtois, pero el Madrid no estuvo tan sólido en esa previsión, esa cierre de espacios cuando las pocas veces que el Atlético de Madrid atacó, y sobre todo el debe estuvo con el balón. Insisto, el Madrid se pasaba la pelota de uno a otro. Vimos como Valverde superó los 100 pases, incluso Camavinga cuando entró también revolucionó un poco el centro del campo, pero no hubo esa profundidad. El área fue un territorio poco explorado por los delanteros del Real Madrid. Y aquí hay un punto de trabajo para Ancelotti y su cuerpo técnico, porque ante rivales replegados el Madrid no está teniendo esa profundidad para lograr convertir su posesión de balón en ocasiones claras de gol y por supuesto en anotaciones. Esta vez Ancelotti estuvo un poco más rápido en los cambios, hay que reconocerle al técnico italiano, el ingreso de Camavinga fue determinante, si bien lo habíamos criticado en los últimos partidos porque se mostraba inseguro, indeciso, fue uno de los peores valorados en ese partido de ida en el Bernabéu, pero el francés en esta ocasión entró y quizás por la característica del partido en la cual ya había mucho cansancio y él suele ser apoyarse mucho en el ida y vuelta, este tipo de partidos que no tienen tanto control y allí pudo imponer su físico, también con balón estuvo claro, dando algún pase en profundidad, en defensa se multiplicó para tapar los espacios, allí ya con Valverde formaron un doble pivote mucho más firme que quizás el que vimos al principio con Modric y Tchouaméni, así que hay que abonarle a Camavinga que fue uno de los mejores, sobre todo en esa segunda parte y en la prórroga donde el partido seguía complicado porque un gol podía sentenciar la eliminatoria. También entró bien Brahim por la derecha, como sabemos con ese regate corto, aunque si bien el equipo estaba cansado, pero bueno, intentó allí acercarse a Vinicius, Mbappé. Lucas Vázquez, que lamentablemente falló ese penal, que bueno, afortunadamente no tuvo consecuencias, pero también dio un poco más de llegada por la banda derecha. Valverde estuvo un poco contenido en esos primeros minutos, son casi 60 que jugó como lateral. Lucas fue un poco más incisivo por la banda, pero bueno, insisto que Ancelotti estuvo bien con los cambios, incluso una de las modificaciones que sorprendió fue el reemplazo de Vinicius ya cuando prácticamente íbamos encaminados a los penaltis, pero bueno, luego dijo el italiano en rueda de prensa que estaba algo tocado también. Esta es una de las fortalezas del Real Madrid, que veíamos a varios jugadores, el propio Asensio, Rüdiger, Brahim, que entró en el segundo tiempo, pero también tenía algún tipo de lesión leve, cómo dieron ese dedo de pecho, no bajaron los brazos, siguieron luchando hasta el final y bueno, luego no quedó otra que celebrar esa clasificación a cuartos de final. La única mala noticia fue esa tarjeta que vio Aurelien Tchouaméni, que le va a impedir estar en ese partido de ida de cuartos de final contra el Arsenal en Londres. Recordemos que la vuelta de esa serie es en el Bernabéu, pero bueno, ojalá Dani Ceballos pueda estar recuperándose. Un Ceballos que estuvo también junto con Carvajal muy cerca del equipo, viajó incluso en el bus de Valdebebas al estadio, así que importante esa recuperación de Ceballos. Ojalá pueda estar en ese partido porque se le echó mucho de menos. Es el futbolista que venía rindiendo muy bien en ese control del balón y bueno, vimos como Modric hoy no le dio para jugar el partido entero. Así que nada, habrá que buscar una solución para que esa baja de Tchouaméni no pese en ese partido de ida contra el Arsenal. Y nada, lo importante es la clasificación. Así que más allá de lo que haya que corregir, mucho por trabajar en el equipo técnico y sobre todo en el ataque que no fluyó contra el Atlético de Madrid. Pero bueno, lo importante es que se consiguió el objetivo. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.